Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros un artículo que he leído que es súper interesante. Es una egiptóloga alemana, no me acuerdo qué universidad, con nombre impronunciable. Ya sabéis que los Länder alemanes son poderosísimos, han sido realmente independientes hasta el siglo XIX, hasta 1870 o 75, no me preguntéis qué fecha, pero por ahí va la cosa. Italia y Alemania eran un mosaico de estados medievales. Bueno, a lo que vamos, por eso son tan heterogéneos, yo creo. Esta egiptóloga, pues resulta que se enteró que estado en muchas campañas, pero ahora mismo tiene un reto que es súper interesante y es que en Oxford, en 1800 y pico, compraron en un mercadillo pues unos archivos egipcios de un escriba, pero estaban mezclados con otros en griego, entonces el que lo compró solamente le interesaba lo de griego, y esto estaba ahí dejado de la mano de Dios en alguna bodega de la universidad. Entonces esta se ha enterado, están en demótico, os estoy haciendo una síntesis de lo que os voy a contar, ¿no? Y ahora su misión es traducirlos. Ella dice que mejor con un término pues se pasa una hora y después cuando ha traducido unos cuantos pues no tiene sentido. Y dice que están también para restaurar porque obviamente son de la época ptolemaica, que es entre el 300 y pico y el 30, en la última época de los faraones egipcios, que son griegos, ¿cómo se llama? No me acuerdo de la zona de Grecia que es, de donde era Alejandro también. Bueno, es que tiene el nombre Macedonia de frutas, por eso me acuerdo. Era de un general que era de Alejandro y cuando murió, bueno, cuando lo envenenaron, quiero decir, pues se repartieron entre sus generales en las diferentes zonas y entonces pues Ptolomeo se quedó con Egipto y entonces Cleopatra es de allí, en la última, y bueno, se supone que no se mezclaron, pero obviamente que se mezclarían, pero en fin, nos da igual, francamente. Lo he titulado, lo tengo que leer, recobran el archivo, recobran porque estaba en una bodega de allí de la universidad, una bodega mejor de 100 años, casi 150 seguro. Tendrá como unos 2300 años, que no es poco. Dice, el título es Recobran el archivo del escriba del templo del dios cocodrilo Socnopaios, eso claro que suena griego, en Egipto, con cartas enviadas y recibidas, publicidad, y preguntas al oráculo, con cosas así, ¿cómo estás? ¿Y tu esposa? ¿Qué ha sido de fulanita? Dice, en absoluto, dice esta egiptóloga, dice, en absoluto, son tan diferentes a las cartas que escribimos hoy día. Los egipcios eran muy meticulosos, inventaríamos mucho, y de hecho sabemos cosas de imperios totalmente extintos, que se supone, sencillamente por las cartas que ellos recibieron y enviaron, pues yo qué sé, a los, no sé, porque el faraón siempre tomaba esposas cada vez que se hacía alguna alianza o para no entrar en guerra de las diferentes, yo qué sé, pues hititas o todo eso cuando llegaron la época de los pueblos del mar, hasta luego Lucas, que a lo mejor no es necesariamente porque, por ejemplo, Egipto no desapareció, pero se quedó tocado. Entonces, a partir del año 1000 antes de Cristo, pues ya como que cambia el panorama bastante. Bueno, lo que digaba, que si no me disperso aquí con mi digresio. Bueno, estas cartas privadas, el desafío que ella se ha puesto es traducirlas, estar en el demótico y el problema que dice ella es que después de 2300 años más casi 200 años metida en una bodega de la universidad, pues están para Lourdes, que primero tienen que restaurarla y poco a poco la irá traduciendo. Pero dice que no es tanto traducirlas linealmente, sino como ver el espíritu de este escriba, qué información aporta, ¿no? ¡Ay! Siempre se me cae. Y eso me parece muy interesante porque cuando traduce, yo me acuerdo cuando traducí el latín, es como cuando toca el piano, ¿no? Ibas poco a poco, partías, digamos, de cosas sencillas y después ibas subiendo a cosas más complejas, ¿no? Yo que sé, a la Eneida o cosas así, ¿no? Primero empezabas con Catulo, Marcial, los epigramas de Bellum Gallicum, cosas así, ibas subiendo, ya era más retorcido porque ya era un escritor consagradísimo y bueno, y la verdad es que al final es como que estuviera presente allí, o sea, como que lo percibía,
simplemente porque traducir palabra a palabra, término a término, lograrle, o sea, encontrar los trucos, ver cómo intuía las cosas, llega un momento en que yo comprendo, la labor de traductor debe ser una maravilla. Bueno, no, supongo que opinarán lo mismo, traductor, traidor. Bueno, voy a contaros esto. Eh, las cartas escritas hace 2000 años no difieren de las cartas escritas en la actualidad. Los documentos oficiales tampoco presentan grandes diferencias y ya que abordan temas como las compraventas de terreno o las posesiones de una esposa en caso de divorcio, cuando hay que repartir bienes, etcétera, etcétera, en caso de separación. Entonces, la mujer de la que voy a hablar es una mujer alemana que se llama Caroline Als, que es egiptóloga, doctora en egiptología y estudió historia antigua, egiptología en la Universidad Julius Maximilian de Würzburg. Y bueno, en fin, luego ha trabajado en universidades como Colonia, Berkeley, etcétera, etcétera. Jerusalén tiene un currículum que no lo voy a contar, pero volvió en 2009 y ella lo que le apetecía estar a pie de obra. Ahora la está traduciendo desde RAR, pero bueno, ella lo que adora son las campañas, o sea, efectivamente te preparan para eso. Investigan un proyecto centrado en el templo de Fayún egipcio. Actualmente, eso en el 2009, actualmente lo que pasa es que comienza un reto diferente, un nuevo proyecto de investigación, que es el que os he contado, que está basado en otro templo diferente de Fayún, que es un archivo ptolemaico del templo de Socnopaius Nessos. Su investigación lo que pasa es que se va a enfocar en 75 documentos que dentro de lo que cabe, aunque ella diga que están mal conservados, ahora os lo pondré en el blog y yo creo que están bastante bien conservados, porque Egipto afortunadamente tiene humedad cero patatero, pero no Inglaterra. Bueno, 75 documentos que son de este templo. Me ha sorprendido muchísimo que el templo se alquilaba, o sea, alquilaba como zona para su propia supervivencia, como ferry, como una cervecería, como... Muchísimas gracias. Bueno, se va a traducir 75 documentos de este templo que están escritos en papiro demótico, como os he dicho, hace más de 2200 años, se llamaba Tesenufis, el escriba, que era hijo de Marres, y me encanta el nombre del padre, quien se denomina a sí mismo el escriba de los sacerdotes. Aquí, el escribano. Mi niña se llama de apellido Escribá. Es que los antiguos notarios eran los escribanos. Bueno, Exnopaius Nessos era un asentamiento egipcio que estaba... Lo que pasa es que ha cambiado la fisonomía. En la cuenca de Al-Fayum, donde un lago alimentado por un brazo del Nilo, servía de centro. Hoy la cosa difiere. Está a 2 horas del Cairo en coche. Bueno, en su templo se veneraba a Snopaios, que era el dios cocodrilo, de Crocodile. Lola, see you later, alligator. Considerado el señor de las aguas. Ahora que casi ni quedan con la presa, todavía quedan, pero poco. Era el símbolo de la fertilidad, el cocodrilo. Además, los cocodrilos en Egipto son grandísimos, son inmensos. Lo que hace especial a este templo es que su archivo ha llegado hasta nosotros, que eso es simplemente excepcional. Es uno de los pocos archivos de templos egipcios de esta época que conocemos. Luego, es una información, bueno, de primera mano. Se refiere al periodo que hay entre 180 y 120 a.C., no de lo más antiguo, porque ya sabéis que hay un montonazo de dinastías y, en fin, los Ptolomeos fueron los últimos, fueron los menos artistas, obviamente, pero así todos no dejan de ser interesantes. Dentro de la era ptolomeica, que se extendió desde el 323, como he dicho, hasta el 30 a.C., con el suicidio de Cleopatra, que no sabemos si fue verdad o mentira, porque aquí el amigo Shakespeare decía lo que quería. Bueno, durante esta época Egipto estuvo gobernado por los Ptolomeos, que era una dinastía de origen macedonio, nombrada en honor a Ptolomeo, que era un general de Alejandro Magno, que se convirtió
en el primer monarca ptolomeico de la era de la época egipcia, y, y bueno, sus sucesores pues estuvieron durante 300 años allí. Y es posible que estos textos, lo que pasa es que formen parte del archivo privado de lo que era el escriba del templo, quien los habría almacenado en una cámara tras su retiro, tras su jubilación. Posteriormente fueron olvidados, pero es imposible determinar con certeza. No se dice ella, no sabemos, la egiptóloga, tengo que leerlo, no sabemos dónde se hallaron los papiros, puesto que lo compraron en un mercadillo en Egipto. Provienen de un saqueo y fueron comprados en la segunda mitad del siglo XIX por dos papirologistas británicos. Esto es lo que explica ella, ¿eh? Debido a ello, se desconoce si los documentos fueron extraídos del templo o si pertenecían a la casa del escriba. Y cuenta ella, dice, además los compradores solo estaban interesados en los papiros en griego, con lo cual estos los metieron allí en la bodega de Teólogo Lucas. Por lo que entregaron los textos demóticos a un colega de Oxford que nunca los estudió. Y allí se quedaron, lo cual es maravilloso, no se perdieron. Hoy en día estos documentos lo que pasa es que están almacenados en el Ashmolean The Museum of Art and Archaeology en Oxford, y en su mayoría aún no han sido analizados, lo cual que a esta le viene anillo al dedo. Entre estos papiros hay fragmentos, pero también hay muchísimos textos completos. Principalmente se trata de documentos administrativos. Esto es lo que dice ella: cartas enviadas al templo o escritas desde allí, preguntas dirigidas al oráculo, certificados, cuentas, pobrecillo, listas y recibos. Era como el gestor del templo. Dice, bueno, estos textos realmente lo que pasa es que proporcionan una información maravillosa sobre la forma de vida que había en el templo hace más de 2000 años, no por nada, de primera mano, o sea, un testimonio de primera mano. Tanto en términos de prácticas religiosas como de gestión económica, como os he dicho, dice ella. Sabemos que el templo tenía ciertos monopolios y los alquilaba periódicamente. Estos monopolios son los que os he dicho antes, que incluía el servicio de ferry a través del lago, una lavandería, una cervecería. Anda que no eran listos ni nada, ¿eh? Después los romanos lo que instituyeron para que se mantuvieran los centros fue la figura de la fundación, que idéntica la tenemos hasta hoy, ¿no? Tú tenías un templo y para que le ponían un huerto, le podían vender la fruta y tal, para que se mantuvieran, o sea, una cervecería y diversas tierras agrícolas que alquilaban también. Entre los papiros ya estudiados, esta egiptóloga ha identificado 15 ofertas de arrendamiento. Donde los solicitantes, que me hace mucha gracia, describen sus propuestas económicas. Esto es como un concurso del ayuntamiento, o sea, para conseguir las concesiones del templo. ¡Oh! Madre mía, qué moderno. Bueno, también se han hallado recibos que confirman estos pagos, dice ella. Este tipo de documentación es extremadamente rara en otros lugares, así que eran tremendos. Bueno, ella va a traducir 75 textos, Caroline, seleccionados, es decir, transcribirlos a un sistema moderno, traducirlos, analizarlos, anotación al margen, comentarlos, que tiene lo suyo, ¿eh? Y publicarlos junto con fotografías. Pues, no obstante, muchos de estos papiros requieren restauración. Ella dice que si no, se va a quedar con ellos en las manos antes de poder ser estudiados. Después de 2000 años, pues como comprenderéis, la cosa está un poco difícil. 2000 años en la arena y más de un siglo entre hojas de papel en Oxford, y su estado de conservación, dice ella, que es lamentable. Estos papiros están en demótico, que es demótico es un tipo de lengua, es algo lingüístico, significa varias cosas, ¿eh? Hay que decirlo. Es tanto un término lingüístico como un sistema, digamos, de escritura del antiguo Egipto, usado desde el siglo VII a.C. hasta el siglo III después de Cristo. Dice ella, me encanta descifrar el demótico, confiesa Caroline. Dice, pero su trabajo no es traducir de manera lineal, por decirlo de alguna forma. Algunos papiros tienen solamente trocitos, o sea, unos cuantos centímetros de ancho, y su texto se extiende 10 o 25 líneas,
pero puede tomar entre 30 y 60 minutos descifrar una sola palabra. Dice, a veces incluso después del esfuerzo no sigue siendo difícil, sigue siendo imposible determinar el sentido, dice ella. En ocasiones se encuentran palabras desconocidas. A mí esto me encanta, como filóloga estaría ahí pegando el callo. Dice, en ocasiones se encuentran palabras desconocidas, lo que requieren habilidades deductivas. Afortunadamente tenemos referencias del egipcio antiguo y podemos inferir cómo podía haber sonado la palabra en tiempos anteriores o cómo evolucionó en copto. También cabe la posibilidad de que las palabras hayan sido tomadas del griego. Gracias a este proceso muchas veces logra resolver el misterio de palabras inéditas, aunque no siempre con éxito. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.